Muy buenos días, Andy Pérez, desde México. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tú tienes un programa de los 5 leyes biológicos, ¿verdad? Tenemos un programa de estudio bastante completo que abarca 22 meses, o sea, 22 bloques de 4 clases. En total 88 clases, sí. ¿Y cómo tú comenzaste a investigar sobre los 5 leyes biológicas, toda la nueva medicina germánica? Bueno, yo empecé cuando en el 2009 me reenviaron un correo, eso que reenvía a las personas, a los amigos y eso, ¿no? Con aquella famosa conferencia que dio Moriano, transcrita, creo que a unos religiosos o algo así. Y a partir de ahí que me interesó el tema, del 2009 hasta ahora, hasta el 2023, he estado investigando en esto, estudiando este tema. Antes que comenzamos a hablar sobre quién fue Dr. Hammer y qué es los 5 leyes biológicas y todo eso, tú escribiste algo acerca de la circuncisión y ahora usan el pretexto de VIH para justificar eso, pero tú tenías otro ángulo desde la perspectiva de Dr. Hammer. Y si tenemos en cuenta que también Dr. Hammer tenía una evolución en su pensamiento, también trabajando con el microbiólogo Dr. Stephen Lanka. Pero ¿puedes explicar sobre lo que acabas de escribir sobre eso, la circuncisión, el VIH y todo eso? O sea, tenemos una sección en nuestra página, en nuestra web, sobre el tema del VIH o SIDA, que le llaman, que está basado en los descubrimientos del Dr. Hammer y también en parte en los aportes de Stefan Lanka. El tema del VIH es muy simple. Sencillamente, no hay ningún virus produciendo nada, o sea, ningún síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ni SIDA. O sea, el tema de que se cree que hay un virus que te lo transmiten y te produce X síntomas y te puede llevar a la muerte, pues es porque no conocen otra opción y no saben que ni hay ningún virus haciendo daño a nadie, ni existe ningún síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta parte de la circuncisión y eso es un descubrimiento que hace el doctor Hammer, que consiste en que cuando hay un VHS, o sea, un shock biológico, y en ese momento está presente el olor del esmegma que producen las glándulas de Tyson o productoras de esmegma en el pene del hombre y también en la vulva de la mujer, está presente fuerte ese olor, puede quedar como un raíl, que es un sistema para la supervivencia de alerta. Entonces, si la persona está probablemente en un acto sexual, porque se sienta este olor y ocurre algo importante, un shock biológico, algo que la persona lo toma de sorpresa, que es conflictivo, puede quedar este olor del esmegma como raíz. En algún momento que la persona después otra vez sienta este olor, va a tener los síntomas que tuvo en relacionados con el programa que haya activado en el momento que ocurrió, que es DHS. Y también está el tema este de los anticuerpos que se pueden medir en la sangre. Entonces, si la persona tuvo un shock biológico de este tipo y este olor quedó como raíz, puede ser detectado este anticuerpo en la sangre. Pero una persona como la mayoría de hombres en Estados Unidos que ha tenido la cirugía de la circuncisión, ellos no van a ser tan sensibles al olor de Shmema. No es que sean sensibles o no, es que es menos probable que esté este olor presente, porque este olor se acumula entre el prepucio y el glande del pene. Entonces, si no hay prepucio, es menos probable de que este olor esté presente. Pero igual, si por ejemplo hay una relación sexual con hombre o con mujer, lo que sea, que es conflictiva la penetración, la función de este esperma es como de una manera, una especie de lubricación para facilitar la penetración. Entonces, aunque no haya el prepucio, si en ese momento estas glándulas producen esta secreción y es olida por las personas que están ahí, también puede quedar raíz. Lo que pasa es que es menos probable porque se acumule esta sustancia y producto de una higiene muy frecuente, está acumulada ahí y hay más olor de lo normal. Y, Porque sí provocan la secreción. escuchamos, porque yo estuve investigando este tema, escuchando que la circuncisión ayuda a evitar el VIH. ¿Por qué dices que el VIH no existe? ¿Por qué Dr. Hammer también dijo eso? Porque es que no hay, de hecho, no se ha comprobado que haya ningún virus que esté relacionado con esto. Todo es un asunto de creencia. Te hacen creer de que hay un virus maligno por ahí. Que si tú tienes relaciones
X, con X personas que son además depravados y homosexuales y todas estas cosas que dicen alrededor de esto, y adquieres ese virus, puedes tener síntomas o te lo encuentran en la sangre y la gente se lo cree. A partir de ahí puedes tener shock biológico. Háblanos sobre la nueva medicina alemana y los 5 leyes biológicos. Eso es lo que queremos escuchar. Déjame aclararte algo. A nosotros no nos gusta este término de la nueva medicina alemana. De hecho, mucha gente cuando hablan de la nueva medicina alemana o germánica, piensa que se está hablando de un medicamento alemán. De hecho, hay farmacéuticas importantes alemanas como Bayer que producen medicamentos de vanguardia, digamos. Entonces, hay una confusión con esto de que la nueva medicina germánica sea un nuevo medicamento alemán. Otro nombre que le puso Hammer después fue ciencia curativa germánica. De hecho, con lo que menos es compatible prácticamente las leyes biológicas es prácticamente con Alemania. No sé por qué Hammer nació en Alemania, porque es uno de los países donde Yeah. más atacaron a Hammer. Hammer le Yeah. prohibieron y le prohibieron todo. Tú tienes toda la razón. Estos fue descubrimientos que él hizo en el campo de la biología. Exacto. Por eso a nosotros nos interesa las 5 leyes biológicas. Son universales. Exacto. No, y aparte es la parte científica. Eso de que es nueva medicina germánica, y peor aún cuando le llaman ciencia curativa germánica. Si la 5ª ley biológica lo que explica es que no hay tal curación porque no hay tal enfermedad, sino que son procesos biológicos sensatos y con utilidad. Entonces, esos términos, tanto nueva medicina germánica como ciencia curativa germánica, han traído confusión. Nosotros preferimos hablar de las 5 leyes biológicas, que es la parte científica de este tema. Y Dr. Hammer nos enseñó que cada enfermedad tiene un sentido. Simplemente ha sido un mal entendimiento de los procesos biológicos. Y que todo lo que le llaman enfermedad son realmente programas especiales de la naturaleza con pleno sentido y utilidad biológica. No es para matar a los individuos, sino al contrario, es para la supervivencia. Que en estos procesos hayan síntomas que a veces son molestos, son parte de los síntomas. Y a veces los síntomas incluso son útiles. Si la persona tiene dolor, es una forma que tiene la naturaleza, para decirlo de alguna manera, de decirte, quédate tranquilo porque estoy reconstruyendo esta parte. Estoy priorizando un proceso aquí que se requiere que los mueve y mueve esa parte de ahí. Entonces, el dolor tiene una utilidad. También hay cansancio. Si los recursos que se ingieren, por ejemplo, nutrientes, están limitados porque está siendo priorizada una restitución en el organismo, el mecanismo de cansancio es para que te la lleves más suave, porque necesitamos priorizar determinados procesos en el organismo. Entonces, todo ha sido mal entendido. Le llaman enfermedad como algo maligno, cuando en realidad todos son procesos útiles, biológicos, desarrollados por la naturaleza durante millones de años y perfeccionados a base de ensayo y error para la supervivencia. Es todo lo contrario de lo que se ha entendido. El cáncer de mamá. Escuchamos que el cáncer es genética y si una mujer tiene los genes de cáncer de mamá, puede tener cáncer, debe tener cirugía. Este también es otro tema simple. Estos programas biológicos de la naturaleza especiales, porque hay 2 tipos de programas biológicos. Está el programa de funcionamiento normal fisiológico y está el programa especial. Por ejemplo, los pulmones, las 2 funciones que tienen los alveolos pulmonares es absorción y excreción de aire, específicamente de oxígeno y de dióxido de carbono. Y el funcionamiento normal es estar todo el tiempo haciendo esto, absorbiendo oxígeno, sacando dióxido de carbono. Pero si hay una emergencia biológica que se necesita más oxígeno, entra el programa especial ahora, y entonces las células de los alveolos pulmonares se empiezan a multiplicar para que haya más pulmón. Ese es el programa especial con utilidad. ¿Ok? Entonces, pero todos estos programas de la naturaleza que en algún momento surgieron durante la evolución, a medida que se fueron complicando las cosas, salieron los individuos del agua a la tierra, hubo nuevos shocks biológicos, nuevos peligros, nuevas amenazas, fueron surgiendo los programas especiales y extraordinarios y quedando incorporados en el ADN de los individuos y heredados por generaciones. Todos heredamos no solamente la forma y el tamaño del órgano, sino también el funcionamiento especial, para cuando se requiere para una emergencia más células o menos células, de forma general. Entonces, decir también que no tiene nada que ver con la genética no es correcto, porque sí heredamos los programas especiales. Pero el punto es que todos heredamos todos los programas especiales. Ahora, cuando se usa un programa especial, cuando hay unas circunstancias, digamos, probablemente ambientales, que para la persona son conflictivas y su biología, digamos, arcaicamente, considera que amenaza la supervivencia. Si esto no ocurre, no se usa el programa especial.
Entonces, Por ejemplo, déjame seguir con el ejemplo del llamado, mal llamado cáncer de mama. ¿Por qué se repite que la abuelita tuvo proliferación celular en el seno y la mamá también, y la hija y la nieta? Porque siguen los mismos patrones. A lo mejor se casaron con hombres que eran, que las pegaban, conflictivos, que se emborrachaban, que esta cosa. Entonces se repite un patrón y tanto la madre como la abuelita, como la hija y todo, usaron el mismo programa especial para sobrevivir. Ahora, si de momento en una generación no ocurre esto y esta persona se busca un compañero que es maravilloso y que no hay ningún otro, no se usa el programa especial. Esto no, interesante, interesante. porque hay dos maneras en el caso si estamos hablando de la glándula mamaria específicamente, porque hay varios programas en el seno. Está el programa de la glándula mamaria, el programa de los conductos y otro programa de los tejidos, digamos, conectivos y grasos en el seno en general. Pero me imagino que estás hablando de la glándula mamaria. Normalmente se activa cuando la hembra mamífera siente que no puede alimentar a un miembro del grupo, que hay alguno en peligro y que necesita hacer algo por él, y la forma que tiene una mamífera es producir más leche para ayudar a esa cría, ¿no? O a otro miembro del grupo general. Entonces, sí, Las más células, el crecimiento de células en el pecho es para ayudar a la mujer, pero la medicina lo interpreta como no a la mujer, no a la mujer, sino para que la mujer pueda ayudar a otros, a un tercero, a una cría que necesita más leche. Porque se supone que las mamíferas en la naturaleza están todo el tiempo, o casi todo el tiempo, lactando. Que no es lo que pasa en la actualidad con la mujer casi nunca lacta, que no es lo que esté mal tampoco, o sea, cada cual hace lo que quiera. Pero lo que está biológicamente, digamos, programado es que la hembra mamífera esté constantemente reproduciéndose y lactando. Y se acabó. Ese es todo el tema de la glándula mamaria específicamente. Si no hay esta percepción de que hay una cría o un miembro del grupo general en peligro, no tiene por qué la glándula mamaria multiplicarse y hacer más glándula mamaria, en lo absoluto. háblanos de las cinco leyes biológicas. ¿Qué es la primera? La primera explica cómo y por qué se inicia un programa especial de la naturaleza, que usamos la sigla SBS, en su traducción es del alemán, pero bueno, ya se ha mantenido como un acuerdo, digamos. El SBS, la sigla SBS significa Programa Especial de la Naturaleza, con utilidad, con sentido biológico. La primera ley explica por qué se inicia el SBS y cómo se inicia, que es a lo que ya Hammer le llamó el DHS, que es cuando ocurre algo que para el individuo es conflictivo y que tiene ciertas características, que es inesperado, que es vivido en soledad y que es medianamente agudo. Porque no necesariamente es dramático, pero es algo fuerte que la biología del individuo determina de que vale la pena usar herramientas extraordinarias, o sea, un programa especial. ¿Cómo inicia? Y también explica parte de la primera ley, a nosotros lo explicamos así, cómo se desarrolla la primera fase del programa especial. Esa es la primera ley. La segunda ley explica que todo programa de la naturaleza especial con sentido biológico, SBS, tiene dos fases. Siempre y cuando ocurre la conflictualisis. O sea, siempre y cuando se resuelva el shock biológico. Se resuelve el conflicto, como decía Hammer. Hay individuos que a lo mejor están con un programa especial, llevan meses con un programa especial activo y de momento un camión los mata en la calle. Ahí no hubo segunda fase. O sea, por eso la condición es que ocurra la conflictualisis y que haya después una restitución, sobre todo orgánica, de cómo estaba el organismo antes de que ocurriera el DHS. Esa es la segunda ley. En pocas palabras. Si quieres, te puedo dejar los links de nuestros enlaces donde explicamos con todo detalle cada ley. Nosotros tuvimos desde 2009 hasta el 2019, todos nuestros materiales públicos abiertos. En el 19 se cerraron para los alumnos de la escuela nada más y recién ahora en el 23 decidimos otra vez volver a abrir todos nuestros materiales. La tercera ley se trata de entender la relación que hay entre el cerebro y las capas embriológicas. El cerebro está dividido en 5 zonas teniendo en cuenta las zonas que controlan los órganos, para decirlo de una manera general. Hay 5 capas embriológicas que la medicina oficial reconoce 3. Es aporte de Hammer, una cuarta que es el mesodermo antiguo, y también digamos que es como aporte de otros que investigamos esto, el considerar una quinta capa embriológica que es el mesodermo intermedio, porque tiene su zona cerebral específica que es el mesencéfalo. Entonces hay 5 capas embriológicas que cada tejido o célula del organismo corresponde a alguna de ellas. Y cada una de las capas embriológicas es controlada, los tejidos, los órganos que corresponden a cada una de ellas, por una zona cerebral. Tronco cerebral, cerebelo, mesencéfalo, sustancia blanca o sustancia gris o corteza cerebral. Entonces la tercera ley explica
la relación del cerebro con las capas embriológicas y qué ocurre en cada fase del programa especial según cada órgano a qué capa embriológica corresponda. Así en poquitas palabras. Esa es la esencia de la tercera ley, que es fundamental para entender el nuevo paradigma. Esencial para entenderlo. Eso es una meta-análisis que Bien. incluso el psiqui, el cerebro y el cuerpo. Y Dr. Hammer mostró con tomografía de computadora qué parte del cerebro controlan qué partes del cuerpo, que fue absolutamente revolucionario. Creo que ese fue el gran aporte de Hammer, porque siempre se supo que las cuestiones conflictivas decían que lo que había entre las dos orejas de lo que se pensaba repercutía en el cuerpo. Y sí, pero entre la psique y el órgano había un eslabón perdido, digamos, que era el cerebro. Y no solamente porque se pensara que fuera el cerebro, porque sabemos que el cerebro controla todo, sino específicamente Hammer desarrolló las cartografías con los lugares específicos donde se controla cada órgano del cuerpo. Por eso, por ejemplo, en el tema famoso de las metástasis, que dicen que es que una célula se multiplica como loca y va para otro lado y allá forma otra cosa allá. Si eso fuera así, en ese nuevo órgano que hay multiplicación celular o reducción celular, no habría un foco de Hammer en el cerebro. Sin embargo, si hay algo que te indica de que hay un área específica cerebral que está trabajando extraordinariamente, que controla un órgano específico, que es ese que se está multiplicando o reduciendo. Ese es el gran aporte de Hammer científico. Y sea, la cuarta ley, que los bichitos de moda que están tan, que escuchamos tanto ahora sobre el peligro de los microbios. ¿Qué tenía Dr. Hammer decir sobre eso? A pesar de que es la más simple y fácil de explicar, es la más difícil de que la gente la entienda o la acepte, porque nos han dicho desde que nacimos de que estamos todo el tiempo luchando contra un ejército de microbios que quieren asesinarnos. La cuarta ley explica que todos estos microbios, hongos, micobacterias, bacterias, tenemos miles de millones en nuestro organismo, son simbióticos con nosotros, pero aparte de que estamos compuestos de ellos, también cuando ocurre el programa especial en la segunda fase, tienen un gran papel ahí, en la restitución orgánica. Unos de ellos, hongos y micobacterias, en destruir las células que se formaron en la primera fase con utilidad y que ya no son útiles, gasificarlas, destruirlas y expulsarlas del organismo. Y los otros contribuyen en la reconstrucción de previos úlceras o atrofias que ocurrieron en la fase activa con utilidad. O sea, tienen un gran papel, pero de ayudar. Son nuestros grandes colaboradores, nuestros grandes ayudantes cuando ocurre el programa especial. A diferencia de lo que se ha dicho, o lo que nos ha hecho creer con otras conveniencias económicas de otro tipo, de que dan miedo y todo, de que estamos en permanente lucha contra un ejército de malos individuos, de asesinos. Todo esto es una falacia tremenda. Es muy interesante que también Dr. Hammer, como era médico del sistema, él mismo tenía su evolución y trabajó con Dr. Stefan Lanka, quizás el microbiólogo más famoso en el mundo. De hecho, consideramos que la mejor referencia que hay con respecto al tema de los microbios es la de Stefan Lanka. La más congruente, la más certera, la más creíble o la mejor que hay. Por ahí nos guiamos en nuestra escuela, con los aportes de Stefan Lanka y de Hammer, por supuesto, en este caso de los microbios. ¿Y quiere decir algo más sobre el cuarto ley, el rol-beneficio de los microbios? Es como te decía, por ejemplo, si un órgano que se multiplica en la célula en la primera fase, digamos los alveolos pulmonares, que se multiplica y se forma un tumor, que le llaman tumor, adenocarcinoma, en los alveolos pulmonares. Después en la segunda fase, si no hubiera microbios, ese tumor quedaría encapsulado ahí, con los microbios, es destruido. Claro, hay un proceso sintomático que es un poco molesto, de expulsión de este tumor. Pero en el cuerpo, cuando tú estudias anatomía, te das cuenta que es perfecto y que todo está ubicado de una manera perfecta, ubicado, todo está una perfección increíble. Si en algún momento se requieren más células, porque es necesario, y se forma una gran cantidad de células, lo mejor es después eliminarlas y sacarlas, porque ya no son útiles. Entonces, la acción de los microbios en estos casos de clasificación es muy útil y muy necesaria también. Déjame darte un ejemplo muy práctico. Si se formara una gran proliferación en el colon, un gran tumor que llegara a obstruir el colon y se resolviera lo que lo originó, se podría esperar pacientemente unas varias semanas, 3, 4 semanas, y gran parte de este tumor sería degradado, expulsado, y no sería necesaria una operación, por ejemplo, para quitar este tumor, porque los microbios se encargan, siempre y cuando se ocurra la conflictolisis y inicie el proceso de caseificación después. Este es un buen ejemplo de por qué los microbios
hacen un gran papel. También en la reconstrucción de úlceras de atrofia es una reconstrucción mucho mejor cuando participan las bacterias como agentes especializados, digamos, en la reposición celular de perfia, atrofia y úlceras. Y contrario a lo que se cree, no es nada malo en esto. Ese concepto de infección es una invención. Para nosotros no es un concepto de infección, simplemente actuación microbiana con utilidad. Porque muchas veces la bacteria está en el escenario para limpiar, para ayudar, pero la Las bacterias medicina siempre están, le gusta somos pura bacteria, culpan la bacteria cuando está allá para ayudar. siempre para ayudar. Cuando Entonces, hablamos de bacterias, como el micobacteria, es para ayudar. entonces podemos decir que según los 5 leyes, los virus no causan enfermedades. Los virus no son. Ningún microbio causa ninguna enfermedad. Hay microbios que por su acción para ayudar en la restitución provocan algunos síntomas que son un poco molestos o exacerban un poquito los síntomas, pero al final es con utilidad. Ahora, el caso específico de los virus, según explica Stefan Lanka, a lo que le llaman virus es como un ente biológico, como una proteína, algo así, que digamos que es como la semilla de la bacteria, que las bacterias cuando en algún momento se ve amenazada su supervivencia, generan este material genético para después, en caso de que sea necesario, se vuelvan a convertir en bacterias y la vida continúe. Entonces se ha malinterpretado porque están presentes, se ha interpretado por conveniencia a lo mejor de que son los causantes de los síntomas que se producen. Nada que ver. De hecho, los virus no tienen ninguna participación en los programas especiales. Las bacterias, los hongos y micobacterias sí. Y con participación útil y beneficiosa y deseada. Interesante, interesante. ¿Y el quinto ley, cuál es? La quinta ley habíamos empezado por ella, que es la que explica que todo esto que le llaman enfermedad realmente no es nada malo, sino es el desarrollo del programa especial para la supervivencia. Cuando se ve la supervivencia amenazada, entra el programa especial con una primera fase de aumento celular o disminución celular y en una segunda fase es restituido el organismo. Y todo esto tiene una utilidad biológica. Todo esto es elemental para la supervivencia, que ha sido mal interpretado como enfermedad, como algo maligno que no se sabe de dónde llegó, la mala suerte, el mal karma, el ejército de microbios asesinos, y la genética, y un montón de sistemas inmunológicos deficientes, y un montón de tonterías que nos han hecho creer cuando realmente son programas especiales con utilidad. Es la más simple, pero no la más importante. Mencionaste el tema de la genética y escuchamos hoy día que casi todo se explica por la genética. Si tiene un problema es por la genética. Pero a través de este nuevo modelo podemos entender, por ejemplo, el perdido de oído, problemas de los ojos, muchas cosas podemos explicar a través de este modelo. En los Estados Unidos más gente usa gafas para ver, en Latinoamérica menos. Es genética. ¿Por qué tanta gente en los Estados Unidos tiene que usar lentes para ver? Ahora, el problema de los lentes, que es para ver mejor, ¿no? Que puede ser de cerca o de lejos, es porque ha entrado un programa especial relacionado con la retina que disminuye la capacidad visual en un caso de cerca o en otro de lejos. El tema es cuando hay un peligro que acecha por detrás en la espalda, que el individuo siente, en la práctica aterrizándolo, es sentirse regañado y juzgado por individuos que están sobre la persona, regañando, juzgando, criticando. Si la crítica, el regaño, este juzgamiento es sobre la persona como tal, que te digan, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no entraste a la hora en la conferencia que vamos a hacer? O cosas así, que es regaño sobre la persona, es la vista de cerca la que se disminuye. Si son regaños de prevención, ten cuidado con la delincuencia, que ten cuidado con los virus que andan por la calle, cuando salgan cosas así, es la vista de lejos. Pero no es un problema genético. Eso lo puedo desarrollar yo con mi genética. Yo nací en Cuba, digamos cubana, o tú con tu genética europea, o otro con su genética de Asia, no sé qué, porque todos tenemos el programa especial. Tenemos retina con su funcionamiento normal y tenemos también el programa especial, listo para ser usado en el momento que sea necesario. Porque lo que está ocurriendo sea conflictivo para el individuo. Y otra pregunta, el uso de la mascarilla, la tapaboca, ¿podría comenzar un programa especial que tiene algo que ver con el perdido del
de olfato. ¿Qué, tenemos que entender sobre el uso de la mascarilla y con todo lo que es el temor y los programas biológicos que podría Pudiera ser activar eso? si una persona se pone una mascarilla porque piensa que la mascarilla lo va a ayudar en algo, o lo que sea, y está protegido, se siente bien con ella, no hay ningún problema, no tiene ningún problema con respecto a la mascarilla. Pero si aquí se le pone obligado, por ejemplo, o pensando que lo que está haciendo le va a ocasionar algún mal, porque lo ha visto en las redes, lo que sea, pues sí va a activar algún programa y va a tener alguna consecuencia, digamos, biológica por eso. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que si yo hubiera sido obligado a hacerlo, no fue mi caso, yo no uso mascarilla nunca, no me da la gana y no la uso y se acabó, porque es una tontería usar mascarilla. Pero vamos a suponer, se me ocurre esto ahora de momento, vamos a suponer que mi familia estuviera con mucho miedo y que yo me ponga la mascarilla, a pesar de que no me la quiero poner, para que ellos no sufran, para que ellos no se sientan en peligro, lo hago por ellos. Voy a tener una pérdida de glóbulos rojos y a la larga baja oxigenación y probablemente me canse cuando camino mucho, algo así, porque uso el programa especial específicamente de los glóbulos rojos, que se activa si yo hago algo o me dejo hacer algo que no quiero hacer, con tal de que mis seres queridos no sufran, que ellos no se sientan mal. Eso se me ocurre en el momento. No fue mi caso ni en absoluto, pero si hubiera hecho eso, por ejemplo, hubiera tenido una disminución de los glóbulos rojos en algún momento. Todo depende de lo que ocurra o lo que tú hagas, lo que pase, qué tan conflictivo sea para ti y qué matiz tú le des a este conflicto. Para algunos puede ser, me están cubriendo la cara, no sé qué. Es que depende de cada quien cómo lo vea. Que depende de cómo lo vea. Si es conflictivo, activará con un programa especial probablemente, o más de uno. Pero si se lo pone muy a gusto, no hay ningún problema ponerse la mascarilla. Yo conozco una persona que se considera muy fea de cara. Y ahora con este rollo de la mascarilla, le vino como anillo al dedo porque anda con mascarilla y no le tiene miedo a ningún micrófono, simplemente le vino bien porque así no ve como que está feo y está feliz con la mascarilla puesta. Y se puede perder el olfato, ¿verdad? Se puede perder el olfato. Por ponerte la mascarilla. No, no creo, por ponerte la mascarilla. Esta persona que te digo, hasta duerme con la mascarilla, que él tiene el olfato perfectamente bien. Ahora, si uno empieza a pensar que esto me huele mal, que no estoy de una manera arcaica, como oliendo bien lo que está pasando, necesito oler mejor. Y en y es que depende, porque hay pérdida del olfato en la fase activa y hay pérdida del olfato en la PSLA. La más común, la más drástica es la PSLA, que es cuando siento de que necesito por el olfato diferenciar si algo que está pasando puede ser un peligro para mí o no. Así es un poco general. Pero no creo que por ponerte la mascarilla pierda el olfato. Para nada. Te repito, esta persona que conozco, que lleva como un año sin quitarse la mascarilla ni para ir al baño, porque creo que hasta en el espejo no le gusta verse así, tiene el olfato perfectamente bien. Entonces depende de que sea conflictivo o no, y qué matiz tú le das al conflicto. O sea, si esto no me huele bien, si esto no me gusta, es el gusto. Si no me huele bien, es el olfato, depende de lo que sea. ¿Me entiendes? No por el uso de la mascarilla. Hay doctores que toman tu programa e incorporan eso en su práctica de medicina. Y como no, hemos tenido bastantes doctores en nuestra escuela y tenemos varios actualmente. Y con los doctores ocurren dos cosas. Cuando se enteran que hay un nuevo paradigma, o cuando empiezan a estudiar, huyen inmediatamente, o se quedan y les súper interesa, porque hay varios factores ahí, ¿no? Pero sí hay muchos médicos, para no decir doctores, porque hay doctores en muchas cosas. Hay muchos médicos que se dedican a la medicina, que están en nuestra escuela y están haciendo un cambio. A algunos les cuesta un poco más trabajo porque es romper con cuestiones que le han enseñado durante muchos años, ¿no? Pero otros que ya instintivamente sabían de que había muchas cosas raras o cosas incongruentes en la medicina oficial, han abrazado este nuevo paradigma de una manera increíble. También. Sí, que muchas gracias, Andy. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y vamos a poner el link en el video para que la gente pueda investigar y saber más sobre los 5 leyes biológicos.